Quiero decirles que nuestra vida este año, ¿verdad? Está en las manos del Señor. Todo lo que hacemos siempre lo ponemos en las manos del Señor. Y hemos puesto a esta palabra iniciando con pasos de fe. Iniciando con pasos de fe. Y siempre hay un inicio, hay etapas en la vida. Se inicia un nuevo año, quedó otro año atrás, pero tenemos que tener claro algo, que Dios siempre sigue siendo el mismo, porque Dios es eterno, ¿verdad? Y Dios no dice, ya pasó un año, ¿verdad? El Señor se mantiene siendo Dios, con todo su poder, con toda su magnificencia, su hermosura, con toda su deidad. Él se mantiene siendo Dios. Y nosotros entonces debemos de tomar en cuenta que iniciar entonces la etapa de este nuevo año la debemos hacer con pasos de fe. ¿Y qué más que con un personaje bíblico el cual vamos a ver hoy? Y es el apóstol Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo número 9. ¿Qué le parece si usted me acompaña ahí? Y vamos a ir viendo y desglosando esta palabra, porque el Señor a esta hora quiere hablar a nuestras vidas. Y yo quisiera que usted, que está aquí, y los hermanos que los saludan, los hermanos que están a través de el Facebook de la iglesia, Jesucristo es el centro, podamos hacer esta oración. Y usted pueda decir conmigo, podamos orar juntos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que al ser la primera enseñanza de este año 2022, te pedimos que nuestro entendimiento, nuestro corazón sea abierto, Señor, para recibir tu palabra. Que cada palabra que será enseñada sea transmitida, Señor, Dios mío, bajo tu poder, bajo tu autoridad, con la unción del Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu pueblo. Que esta palabra se glorifique en los corazones de ellos. Ponga su manita en el corazón y diga: Señor, quiero ser una tierra deseable para ti. Te pido en el nombre de Jesús que abras mi corazón, mi oído, y que tu palabra que llega a mi vida sea como una semilla que dé fruto. Cada palabra, cada enseñanza que recibiré este año la pueda poner por obra. En el nombre de Jesús te doy gracias por mi iglesia y te doy gracias porque tu palabra es como una lámpara que alumbra mi camino en el año 2022. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces les decía que Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, vamos a leerlo. Yo lo tengo acá en una Reina Valera contemporánea, la versión que tengo acá, y vamos a darle lectura. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Independientemente de la condición de una persona, Dios ve su potencial. Y es que quiero que por favor tome esta idea, pueda captar esta idea, para que podamos ir entonces al título de nuestra enseñanza y podamos hacer un complemento
de lo que el Señor a través de la Sagrada Escritura y por el Espíritu Santo nos quiere hablar esta mañana al iniciar nuestra primera enseñanza del año 2022. Y es que, le repito, independientemente de la condición de una persona, Dios ve su potencial. Diga conmigo, yo tengo un potencial. Yo tengo un potencial. Yo quiero decirle que usted tiene una esencia, usted tiene un potencial, que usted es una persona valerosa. Y al iniciar este año, nosotros deberíamos tener en cuenta que Dios ve nuestro potencial y que al ver Dios nuestro potencial, nosotros debemos de creer lo que somos en el Señor y entender que hay un propósito, un plan diseñado para mí, y entonces yo debo de tener una acción y es iniciar con pasos de fe. Mateo inició con pasos de fe y ahora le voy a decir por qué. Jesús vio el potencial que había en Mateo. Ahora, vamos a ver las características de Mateo propiamente acá en esta palabra. Dice en el versículo 9 que Mateo estaba sentado, dice la Reina Valera 1960, en el banco de los tributos, y que Jesús pasó y le dijo: Mateo, sígueme. Entonces, mire, al irse de allí, Jesús iba saliendo de la región. Él vio a un hombre llamado Mateo sentado en la recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Vamos a ver algunas características de Mateo, propiamente 4 características que pudimos desglosar acá. Número 1, publicano, era publicano. Vamos a abrir un paréntesis. Un publicano en aquel contexto era un recaudador de impuestos. Número 2, era un traidor. Abramos el paréntesis. Mateo traicionaba al pueblo judío, él traicionaba a sus hermanos. Número 3, amaba el dinero. Mateo amaba el dinero, y probablemente como Judas, ¿verdad? Que también fue un apóstol, ¿sabe? Amaba el dinero, y así como Judas, el dinero era la mayor preocupación de Mateo. Número 4, era un trabajador del reino romano. Recaudaba impuestos de sus propios hermanos los judíos para dárselos a Roma. Muy bien. Entonces vea las características que tenía Mateo. Los judíos odiaban a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, porque recuerde que un publicano era un recaudador de impuestos y los judíos los odiaban. No era que solo hoy me caen mal, no, es que ellos tenían un odio, un repudio por los publicanos. Y vamos a ver entonces que Jesús en una ocasión dijo que si un cristiano sigue pecando y no se arrepiente, la iglesia debe considerarlo como un publicano. Oiga, Jesús mismo consideró a un publicano y dijo que a un pecador más bien, y lo comparó con un publicano. El Señor entonces dijo que si alguien seguía pecando, un cristiano seguía pecando, y que si esa persona no se arrepentía, la iglesia debería de considerarlo como un publicano. A los ojos de los judíos, un publicano como Mateo era como una serpiente. Eso era ante los ojos de los judíos. Un publicano como Zaqueo era como una serpiente. Y Jesús en Mateo capítulo 18, vamos a ir ahí, versículo número 17, nos da esta referencia. Vamos a leerlo. Dice: si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Bueno, la Reina Valera 1960 dice
que lo trate como a un publicano. Vamos a ir, Stephanie, tal vez unos 3 versículos adelante, unos 2. Lo que está diciendo ahí es que si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Versículo número 16. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí está el versículo 17. Pero dice que si esa persona no se vuelve, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y Jesús dice que si no hace caso ni a ellos, ni a la iglesia, que deben de considerarlos como a un publicano. Jesús mismo hizo una referencia y una comparación de un pecador y dijo que entonces lo consideraran como un publicano. Vamos a ver 2 motivos por los cuales los judíos odiaban a los publicanos. ¿Por qué los judíos odiaban a los publicanos? Vamos a ver si me dejan el micrófono, tal vez como estaba. Sí, odiaban a los publicanos. ¿Por qué los odiaban? Primero, porque ellos trabajaban para el gobierno romano. Este era el gobierno que trataba a los judíos como ¿qué? Como esclavos. Los odiaban. A cualquiera que ayudara a los romanos en persecución de los judíos. Entonces, ese era el primer motivo por los cuales los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos. Porque ellos trabajaban para el gobierno romano, el gobierno que trataba a los judíos como esclavos. Y los judíos, a cualquiera que ayudara a los romanos en persecución de los judíos, ellos los odiaban. Entonces, segundo, los judíos odiaban a los publicanos porque ellos eran engañosos. Tal vez no me le pueden bajar, es que yo me siento como que me sale ahora como el eco aquí y tal vez, perdón, yo no molesto por estas cosas, pero es que hoy sí me siento como un poquito incómoda. Los judíos odiaban a los publicanos porque ellos eran engañosos. Estos ladrones recaudaban más impuesto de lo debido. Los romanos establecían la cantidad del impuesto, pero vea lo que pasaba. Ellos permitían que los publicanos cobraran más de ese monto mínimo. Por eso este segundo aspecto es lo que los judíos odiaban a los romanos, a los recaudadores de impuestos, porque aún ellos Roma les daba una parte mínima para que ellos pudieran entonces dar lo que tenían que dar de impuestos, pero ellos le ponían algo más. Ellos podían poner un monto más. De esta manera, entonces, vamos a analizar que el escenario en el cual estaba Mateo, en el cual se estaba desarrollando esta palabra, los romanos entonces estaban dispuestos a darle trabajo a un traidor como Mateo, mas sin embargo Mateo no podía ser de su total confianza. Ellos sabían que no era un hombre leal, porque obviamente si alguien traiciona a la patria, si alguien traiciona a sus hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? Que es una persona desleal. Entonces, los romanos les convenía darle trabajo a un hombre como Mateo, mas no confiaban en él, porque si él traicionaba a su patria, entonces podía traicionarlos a ellos como extranjeros. Los romanos sabían que si un hombre traiciona a sus propios hermanos, a su propia patria, les robaba a sus propios compatriotas, los engañaría a ellos como extranjeros. Y de esto vamos a extraer que nadie puede confiar en un traidor. En este caso, nadie en el contexto donde está escrita esta palabra, si vamos a contextualizar, podría confiar en un hombre como Mateo. Nadie, absolutamente nadie, en una persona con esas características, por lo cual deducimos de este pasaje que Mateo era un hombre al que casi
todos entonces odiaban. Mateo no tenía amigos ni romanos, ni tenía amigos judíos. La mamá quizás dijo, ay, no le digan, no, mejor llámenle Mateo a Leví, ¿verdad? Porque quizás había visto las características y el desarrollo de un hombre en aquel contexto. ¿Sabe? El inicio de Mateo fue dando pasos de fe. Y aquí es donde voy con usted a la palabra. En la etapa de nuestra vida. Yo le decía a los hermanos en la mañana que muchas veces nosotros en el tramo de la vida, más que todo en el viaje de la vida, hay tramos. Y nosotros no podemos pretender que haya momentos donde pasemos y solamente vivamos situaciones de alegría y situaciones donde vamos a sentirnos más plenos, con más viveza, desarrollando. No, van a haber tramos en la vida que nos van a presentar circunstancias, tramos que se van a tornar un poco oscuros. Puede llegar, como en el caso del año anterior, a mí me tocó la enfermedad y de una manera fuerte y nadie no pensamos. Hoy estamos iniciando 2 de enero de un año en curso y nos quedan 63 días y medio para poder nosotros entonces seguir dándole un giro a la historia y escribiendo en un libro de páginas blancas. Pero nosotros necesitamos en medio de los tramos de la vida entender que Dios va con nosotros y que esa es nuestra mayor garantía. Independientemente de las características o del escenario que pueda vivir alguien, del escenario que usted tenga propiamente hoy, a esta hora, Dios está viendo tu potencial. Dios está viendo quién eres tú. Dios está viendo más allá. Por eso debemos hoy de tomar la decisión de iniciar con pasos de fe. Con pasos de fe. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque en medio de que hay un futuro lleno de esperanza para nosotros, el día a día va formando nuestro carácter para que podamos madurar, crecer, desarrollarnos. Y Mateo, entonces, con esta enseñanza al Señor, nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que tenía grandes planes para Mateo. Solamente él pudo ver a un apóstol escondido dentro de ese ladrón. En ese traidor llamado Mateo, nuestro Señor Jesucristo vio un hombre que llegaría a escribir el primer evangelio del Nuevo Testamento. Él vio un hombre que todos odiaban. Jesús vio un hombre que llegaría a ser amado por las masas. Hoy nosotros como Mateo quizás nos podemos estar o podemos presentarnos con las mismas circunstancias, con algunas características, con ciertas condiciones en su corazón, con limitaciones quizás, porque muchas veces las limitaciones las tenemos nosotros mismos. Pero hoy queremos ser una voz de esperanza en medio de este tiempo donde el Señor te dice a ti a través de la palabra: tú tienes un alto potencial. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, independientemente cómo ha sido el transitar de tu vida. Lo que pasó en tu niñez, lo que pasó en tu adolescencia, si ya eres adulto, o los niños que se encuentran hoy aquí, o adolescentes, siempre hay un momento para que se nos sea lanzado un desafío y podamos iniciar dando pasos de fe. Mateo capítulo 9, versículo 9, dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos, estaba ejerciendo su labor, estaba siendo repudiado por todos en su entorno.
Y la gente veía a un traidor, veía a un ladrón, pero Jesús vio debajo de ese caparazón, debajo de ese ladrón, de ese recaudador de impuestos, vio al apóstol, vio al escritor sagrado, vio al hombre que escribió en su temática a los judíos para presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Al igual que Mateo, hoy el Señor ve en nosotros un potencial. La gente veía a un ladrón, pero Él vio un apóstol. La gente vio a un traidor, pero Él vio a un hombre de fe, leal al Evangelio. Hoy el Señor nos muestra a un Mateo al cual Él vio, a un Mateo al cual las masas iban a amar, le iban a admirar. Muchos hoy le ponen a sus hijos Mateo, muchos hoy usan el nombre para ponérselo a sus hijos. Mateo 9, versículo 9, si por favor me lo dejan en la pantalla. Dice la palabra del Señor, que en la Reina Valera 1960, estaba el Señor sentado en el banco de los tributos, Mateo sentado, y Jesús al salir de ahí le dijo: Mateo, sígueme. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Y yo estudiando, y obviamente no lo voy a traer acá porque solo quiero que podamos ver que nuestro potencial en Dios, que lo que la gente no ve y que aún lo que ni nosotros mismos sabemos de nosotros, es Dios ya lo vio. Jesús ya lo vio. Jesús vio quién eres tú, María, a pesar de quizás errores que has cometido en la vida. José, Hazel, Salvador, Cristian, cualquiera que sea el error, Ulises, que hayamos cometido en la vida, Dios ve y sabe nuestro potencial y sabe qué hay ahí. Y cuando tú puedes, cuando usted decide mirar el potencial que Dios ha puesto en usted, usted tiene que dar el siguiente paso e iniciar con fe. Dar unos pasos para ir a otro extremo y que cambie nuestra vida. Debemos de dar pasos. Mateo dio pasos porque el Señor lo vio. El Señor no vio al recaudador, no vio al ladrón, no vio a aquel que los traicionaba. Él vio el potencial, Él vio al apóstol, Él vio al hombre que le iba a amar, que le iba a seguir, al que Él escogió. Y le dijo: sígueme. Y la decisión fue que Mateo se levantó y lo siguió. Y esto, al estudiar esto, veía cómo dice la palabra, cuando vamos un poquito ya al contexto, Mateo estaba como en la región de Capernaum, y dice que probablemente estaba en el área donde Herodes reinaba. Y ahí cobraban impuestos sobre la tierra, impuestos sobre el grano, impuestos sobre esto, impuestos sobre el otro. Algo parecido a la realidad, es pura coincidencia, ¿verdad? En estos tiempos. Pero mire, él probablemente tenía su dinero, amaba el dinero, tenía su posesión, yo digo que su buen camello, no sé, camello de último modelo tenía su buena todo, pero el Señor lo vio y Él lo siguió. Él tomó la decisión de iniciar el cambio de su vida dando pasos de fe. Hoy hay alguien en este lugar
que el Señor está hablando a su vida al iniciar el 2022, debe de iniciar dando pasos de fe. Mateo se levantó y le siguió. Mateo se levantó y le siguió. Esos son pasos de fe. A partir de la obra que Jesús realizó en Mateo, la gente comenzó a reconocer a uno de los más grandes escritores de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Hoy, al igual que Mateo, el Padre Celestial está viendo nuestro potencial, está mirando más allá de lo que la gente vea o diga de nosotros, aún de lo que nosotros mismos pensemos. Quizás no sabemos qué llevamos dentro, pero el propósito de Dios se mostrará en nuestras vidas. Yo no sé qué cargas dentro, yo no sé qué tú llevas dentro, pero déjeme decirle que ya Dios vio tu potencial. Dios te vio. No es una silla de ruedas lo que te limita a ti, Salvador, ni José. No es la condición que tengas, no es la raza, no es lo que muchas veces dentro de nuestra mente alguien nos dijo: de dónde eres, de dónde vives, eres hombre o eres mujer, o no sirves para esto, o eres mujer, eres difícil, o eres esto, o eres lo otro. El Señor ya vio nuestro potencial. Lo que la gente no ve, Él lo ve, y las limitantes las podemos poner nosotros mismos. Por eso hoy es un día especial para que usted diga: yo inicio dando pasos de fe. Yo inicio dando pasos de fe. El cambio de Mateo se ejecutó entonces cuando él decidió seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque hubo una acción. Diga conmigo: hubo una acción. En Mateo hubo una acción. Él decidió seguir a Jesús. Los desafíos llegan. Y con el 2022 van a llegar desafíos. Hubo un desafío y le fue lanzado a Mateo. Mateo estuvo frente a Jesús. Probablemente muchas veces había escuchado del predicador Galileo. Estaba leyendo un poquito, esta enseñanza me ha tocado tanto. Y leía como un comentarista bíblico dice que probablemente Mateo había escuchado del joven predicador Jesús, el Galileo, el que andaba en las calles polvorientas de Jerusalén predicando. Y probablemente le empezó a escuchar y escuchaba el mensaje y estaba siendo tocado. Porque ciertamente lo que sabemos es que cuando estaba ejerciendo su labor en el banco de los tributos, Jesús lo vio. Y Jesús le dijo: Mateo, sígueme. Fue con Jesús, le siguió, inició dando pasos de fe. Hoy nosotros debemos de iniciar este año, hermanos y hermanas, dando pasos de fe. Independientemente de la condición o del escenario de nuestra vida, hay gente que no cree quizás en nosotros, ni en nuestro ministerio o en nuestro llamado, en lo que tú tengas. Pero Él sí creyó, Él está creyendo, Él está viendo una esencia en ti. Él ha visto una esencia en ti. Él sabe que debajo de Olga, adentro de Olga, sabe la gran intercesora que hay. La mujer que toca su corazón cuando clama por sus hijos. El Señor conoce el gran potencial y te ha dado carácter y su esencia, pero necesitamos tomar el desafío que tomó Mateo, y es que Mateo le dio un giro a su historia, un giro total. Fue un giro total porque él pasó de ser recaudador de impuestos, de ser un ladrón, de ser un mentiroso, pasó a ser un apóstol que hoy escribió el primer evangelio puesto en este
libro llamado la Biblia. El autor sagrado, Mateo, hoy es un hombre eminente que decidió dar pasos de fe y darle un giro a la historia de su vida, porque vio que aquel que ve lo que el hombre no ve, lo llamó para que le siguiera. Lo llamó para que le siguiera. Dios te está llamando hoy. El Señor te está llamando ahora, en este momento, para que tú creas que hay un potencial en tu vida. Estamos seguros que así es. Jesús no vio en Mateo lo que era, sino lo que llegaría a ser. Este pasaje nos muestra, al iniciar con la primera enseñanza de este año 2022, en el primer domingo del año, este pasaje nos enseña, este pasaje bíblico nos muestra que Jesús tiene poder, que el poder de Jesús está en ver el potencial de una persona. Nunca nadie antes hubo que tuviera tanta fe en las posibilidades de la naturaleza humana como Jesús. Nunca nadie en la historia ha tenido fe, ha tenido tanta fe en las posibilidades de la naturaleza humana como Jesús. Jesús lo vio a él y no lo rechazó como lo rechazaba la gente. Jesús te vio a ti. El Señor está diciendo: yo lo haré contigo, Josué. Lo haré. Contigo lo haré, Marta. Contigo lo haré. El Señor lo quiere hacer con usted, pero hoy estoy completamente certera para decirle a usted que necesitamos iniciar este tiempo dando pasos de fe. Dios ya vio en ti, Guillermo, lo que nadie vio, a pesar de que en tu pasado vino alguna situación, porque no estamos exentos a que vamos a topar con el fracaso en el tramo de la vida. Pero el fracaso no te puede marcar. A ti te marca lo que Dios ya vio en ti, tu potencial, lo que ya Dios selló en tu vida, lo que tú eres, lo que será tu familia y hacia dónde vas. ¿Alguien está recibiendo el desafío hoy? Hoy alguien está recibiendo el desafío. Necesitas hacer cambios en tu vida. Necesitas hacer cambios significativos. Sírvale a Dios con excelencia. Ame a Dios. Persevere donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo tiene. Mire sus sueños, mire sus anhelos. Mateo dejó toda la comodidad, pero decidió seguir a Jesús. ¿Sabe? Este nuevo año es un desafío en nosotros y hay que levantarnos. Tienes un gran potencial. Levántate y camina. Y termino con esto. Una vez un famoso tallador de madera, vea qué lindo esto que encontré. Él podía tomar una sección de un árbol ordinario y tallarlo a la semejanza de una persona hermosa. Vea lo que hacía este tallador. Alguien le preguntó cómo lo hacía y él dijo: es fácil, dijo el tallador de madera. Primero contemplo la madera y descubro dentro de ella la imagen de la persona. Luego me pongo a tallar y poco a poco quito lo que está alrededor de la imagen para que la persona sea puesta en libertad. Hay alguien que en esta hora quiere ser puesto en libertad. Debe de iniciar dando pasos de fe. Debe de iniciar dando pasos de fe. Asimismo, Jesús, como este tallador, ve las buenas posibilidades en las personas que son más odiadas. Él ama a los que otros rechazan, aún a los que la sociedad y hasta nosotros mismos rechazamos,
por nuestros prejuicios. Jesús ve el potencial en las prostitutas, en los que venden y consumen drogas, en los borrachos, en los que practican la inmoralidad sexual, en los ladrones, en los mentirosos, entre otros, pero Jesús ama a todos. Jesús ama a todos. Mateo decidió dejar su vida de traidor. Mateo decidió dejar su vida, tuvo un arrepentimiento y siguió a Jesús. Inició dando pasos de fe, lo dejó todo, pero lo siguió. Y luego me imagino y se topa con Pedro y el comercio y el trabajo de los pescadores en el mar de Galilea. Y ahora dice Pedro, pero ¿qué está haciendo aquí este traidor? ¡Ay, un cortocircuito! El que le cobraba impuestos, el que le cobraba más, el que estaba aliado con la nación que los tenía subyugados, que los esclavizaba. Pero Él vino para romper las barreras, porque Dios ve nuestro potencial. Isaías, hay un potencial en tu vida. Hay un escenario mejor del que tú piensas, del que tú crees, en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas, Isaías, de tu vida, en todos los campos. Dios ve tu potencial, Génesis, Fiorella. Dios ve tu potencial. Dios ha visto en ti el potencial, lo que nadie ve, Él ya lo vio. Póngase de pie.